Ok, vamos. mm, Vamos a ver la siguiente, que es la colonia. La colonia fue el periodo subsiguiente y más duradero en el que se consolidó el dominio político, económico y cultural de los metrópolis europeos sobre los territorios americanos. Sí, cuando comenzaron los procesos de la independencia fue el periodo, sistema de gobierno. Los territorios se incorporaron a la corona de Castilla en el caso español, se gobernaron a través de instituciones como los virreinatos, Nueva España y Perú, audiencias y corregimientos regidos por el Real y Supremo Consejo de Indias. Sí, la economía se basó principalmente en la extracción de recursos naturales, especialmente la minería, que es la plata y el oro, utilizando la mano de obra indígena a través de sistemas como la encomienda y posteriormente esclavos africanos. Sociedad se estableció una estricta jerarquía social basada en el origen racial, peninsulares criollos, mestizos, indígenas, africanos, etcétera, con una élite blanca en la cima. Cultura y religión se impulsó la lengua española y la religión católica, asimilando y a menudo suprimiendo las culturas indígenas, aunque también se produjo un importante mestizaje cultural y biológico. ¿Sí? Vamos a ver un video que nos va a hablar sobre la colonia y la conquista antes de continuar con las siguientes diapositivas. Vamos a ver. Ya, bro, con esto ya. Nomás es una fruta. Hoy vamos a hablar de un proceso crucial en la historia del ser humano, un proceso en el que hubo luces y sombras, un punto sin retorno en la historia que sentó las bases del colonialismo y de la posterior globalización que vivimos hoy en día. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar sobre la colonización y conquista de América. Eso sí, el vídeo de hoy es un vídeo especial. Hoy tenemos de invitados al Corral de Dolly, una vez más, un canal hermano sobre ciencia que utiliza un formato muy similar al de Memorias de Pez. Como ampliación de este vídeo en su canal tenéis uno en el que explican los pros y los contras de la colonización de América desde el punto de vista de la biología. Os lo dejo en la descripción y por supuesto tenéis que ir a verlo porque hacerme caso que ha quedado increíble. Y son un grupo de tíos, la verdad que fenomenales, así que venga, a por ello.
Para comprender los factores que llevaron a Europa a llegar al Nuevo Mundo, hay que entender la necesidad de las coronas europeas de incorporar nuevas fuentes de riqueza para solventar los enormes gastos de sus monarquías centralizadas y de la expansión demográfica. Los distintos reinos estaban como locos buscando rutas marítimas en una competición incesante que resultó en las grandes exploraciones geográficas llevadas a cabo durante el siglo XV. A esto hay que sumarle el progreso tecnológico que permitió la navegación oceánica. Estamos hablando, como no, de la brújula, el astrolabio o las carabelas. Cristóbal Colón, un navegante de orígenes inciertos, a día de hoy no se sabe si era español, genovés o de dónde narices era, intentó convencer a las monarquías europeas de que sería capaz de encontrar una ruta hacia navegando hacia el oeste, una idea que nacía de su concepción errónea del tamaño de la Tierra. Los monarcas portugueses, que desde tiempos de Enrique el Navegante tenían una idea bastante más realista, rechazaron la propuesta. Sin embargo, la reina Isabel de Castilla lo aceptó. Al fin y al cabo, Colón solo pedía unos pocos barcos y la corona española, o mejor dicho, castellana, tenía un excedente de soldados hambrientos de gloria forjados en la Reconquista, listos para plantar banderas a lo largo del mundo. La cuestión es que, como todos sabéis, se dio uno de los acontecimientos más fortuitos de la historia humana. Con sus 3 carabelas, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América. Su pequeño grupo de castellanos desembarcó en una pequeña isla antillana bautizada con el nombre de La Española. Ellos pensaron que se encontraban en la famosa Zipango, región que suponían estaba situada en la región oriental asiática. Y la verdad es que la conquista de América por parte de España no fue tarea fácil, pero aún así fue llevada a cabo a gran velocidad debido a distintas causas. En primer lugar, la superioridad técnica de los conquistadores, que contaban con armas de fuego, cañones, animales adiestrados y un largo etcétera. Además de eso, los conquistadores eran soldados profesionales adiestrados para la guerra que traían consigo la ambición, prejuicios y hábitos forjados en siglos de reconquista. También fueron relevantes las luchas internas dentro de los grandes imperios incas y aztecas que generaron potentes aliados para el imperio español. Por otra parte, la concepción mitológica que los americanos tenían hizo que los conquistadores fuesen considerados como deidades en muchos lugares, y por supuesto, ellos se aprovecharon de esta situación. Sin embargo, es probable que las armas más mortales traídas por los españoles fuesen las enfermedades que contagiaban sin ser conscientes de ello. Si queréis saber más sobre esto, os vais a tener que ir al vídeo del Corral de David. Pero bueno, hablemos de la conquista. Desde las Antillas, los españoles organizaron las expediciones al continente americano y su interés se centró en las áreas civilizadas, el Imperio Azteca y el Imperio Inca. La conquista de México en 1519 fue llevada a cabo por Hernán Cortés, el cual se internó en México y entró en Tenochtitlán, donde apresó al emperador azteca Moctezuma II. Os dejo un vídeo sobre todo esto en la descripción. Por otra parte, Francisco Pizarro llevó a cabo la conquista de Perú, que se inició en el 1531, aprovechando la guerra civil entre los incas Huáscar y Atahualpa. Los españoles pudieron apresar a este último. Después se apoderaron de Cuzco y fundaron la nueva capital, Lima, en 1535. Dominar el territorio americano completo fue difícil debido al amplio conocimiento de los indígenas de sus montañas. Diego de Almagro y Pedro de Valdivia conquistaron con gran dificultad el extremo sur de Chile. Sin embargo, en ninguna de estas exploraciones se encontró la legendaria ciudad del Dorado, que se suponía que estaba hecha completamente de oro. Todas estas conquistas, que fueron un proceso constante entre los siglos XVI y XVIII, constituyeron un auténtico choque de civilizaciones. Debido a ellas se desestructuró el mundo de los pueblos originarios y estos fueron obligados a someterse a la dominación europea, que impuso su lengua, religión y cultura. Para ello, los europeos utilizaron en ocasiones métodos violentos e inhumanos. En el siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas denunció que los conquistadores explotaban de forma bárbara a los pueblos indígenas. Esta denuncia llevó a la corona española a sancionar en 1542 las leyes nuevas para defender los derechos de los nativos. El fraile, Fray Diego de Landa, narra cómo los indios en Yucatán recibieron un trato hostil y esclavista, y los que se rebelaban sufrían crueles castigos. Se relatan penas de muerte por horca o fuego y auténticas barbaridades. Fue a tanto la cosa que el fraile dominicano Bartolomé de las Casas se erigió en defensa de los derechos indígenas y llevó al Consejo Real un reportaje con información detallada sobre todas las crueldades y fechorías que los conquistadores hacían en América. De las Casas afirmó que todo el mundo era humano, y precisamente por ello algunos investigadores lo sitúan como un precursor de los derechos humanos. Otros sostienen que Bartolomé de las Casas falseó muchos de los hechos, y eso contribuyó a acrecentar la leyenda negra antiespañola promovida por el resto de potencias europeas. Y es que lo cierto es que además de todos estos disparates, cabe añadir que se sumaron a estas historias otra gran cantidad de historias infundables. Propaganda antiespañola promovida por Inglaterra, Holanda y otras potencias europeas durante el siglo XVI para desprestigiar al Imperio español. A pesar de todas las atrocidades, es remarcable que, a diferencia de otros imperios,
imperios como el británico, en el cruento choque de civilizaciones con el imperio español, los nativos americanos fueron asimilados y no masacrados en su casi totalidad o recluidos en reservas. Las únicas leyes de protección a indígenas que ha habido en América son las que los españoles escribieron. Con el paso de los años, las nuevas tierras conquistadas se iban incorporando a la corona de Castilla y se fundaron dos virreinatos, el de Nueva España al norte, que comprendía Centroamérica y las islas caribeñas, y el del Perú, que se extendía por América del Sur hasta la Patagonia, a excepción de Brasil, que era colonia portuguesa. La máxima expansión del Imperio Español se dio entre 1580 y 1640, debido a la breve unión de la corona portuguesa y la española con el matrimonio entre Felipe II y María Manuela de Portugal. En América, la corona española estableció un monopolio sobre la inmigración y el comercio. Para defender su monopolio comercial, se utilizó un sistema de flotas en el que los barcos salían juntos desde Sevilla y Cádiz, protegidos por navíos de guerra. Unos 11.500 navíos recorrieron esta ruta entre 1500 y 1600, transportando toneladas de mercancías y cientos de miles de migrantes y esclavos africanos. También se desarrolló una legislación específica denominada Leyes de Indias. Los nuevos territorios, que atesoraban, entre otras cosas, minas de oro y plata, supusieron una gran fuente de ingresos, en especial para la corona, que se llevaba la quinta parte de todos los productos en el quinto real. Sin embargo, el elevado endeudamiento de la monarquía española para financiar la expansión y el mantenimiento hizo que gran parte de este tesoro se gastara con la misma rapidez con la que fue adquirido. Poco a poco, el interés por los descubrimientos y exploraciones de tierras nuevas fue desapareciendo y los argumentos éticos de los defensores de los indios influyeron también en la actitud de la monarquía española, que prefirió renunciar a la expansión territorial. La corona y sus virreinatos comenzaron a centrarse en la defensa contra los europeos, que también querían participar en la aventura indiana. Para luchar contra los corsarios y la actividad contrabandista se amurallaron algunos puertos como los de Cartagena, Veracruz o Portobelo, y se levantaron castillos y fuertes en los puntos neurálgicos. Su política defensiva, aunque muy costosa, fue efectiva. A pesar del desastre demográfico inicial, la baja de indios fue compensada por el incremento de otros grupos étnicos, blancos, mestizos, mulatos y negros. Entre el 1600 y 1700, la población blanca se triplicó por la inmigración peninsular y sobre todo por el nacimiento de criollos, que básicamente eran europeos nacidos en América. Los matrimonios mixtos fueron reduciéndose a las capas más humildes de la sociedad, aunque siguieron abundando los concubinatos con mujeres de color, y ahí el aumento de mestizos. En el terreno económico se produjeron varios hechos significativos a lo largo del siglo XVII que debilitaron las relaciones entre las Indias y la metrópoli, que ocasionaron la decadencia económica en el continente americano. La minería perdió la relevancia del siglo XVI por el agotamiento de las minas y la entrada en los mercados americanos de comerciantes extranjeros dio paso a un intenso contrabando que puso de manifiesto la debilidad del sistema mercantil hispano. América empezó entonces a autoabastecerse de sus productos agrícolas y los intercambios entre las distintas regiones americanas se multiplicaron. Con el paso de los años ocurrió lo inevitable y poco a poco los territorios de ultramar se separarían de sus reinos. El primer paso fue el de Estados Unidos, que con su declaración de independencia el 4 de julio de 1776 se independizó de la corona británica. Más tarde, debido al hostigamiento del Imperio Británico y a la dificultad de la corona española para defender sus territorios americanos, los españoles criollos forjaron la independencia de sus futuras naciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Se podría haber evitado los desastres que sucedieron en la conquista del Nuevo Mundo? ¿Cómo sería todo si otros imperios hubiesen llegado antes a América? Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que tenéis que ir corriendo al corral de Dolly para, ver el otro vídeo sobre la colonización de América desde el punto de vista de la biología. Hacerme caso, que es un vídeo brutal. Por lo demás, nada, también os podéis Aquí nos habla un poquito, igual lo que vimos en el video, nos habla de la colonia, de la colonización, de todo lo que pasó, de lo que se transportaba, lo que es. Es un video muy completo, la verdad, porque nos habla de todo ese tipo de situaciones, de lo que estábamos viendo en la diapositiva. Y ahorita vamos a ver lo que viene siendo un video sobre lo que nos va a hablar sobre la conquista. Importante que prestemos atención en los videos didácticos, ya que realmente es un poquito más extenso, que nos hable un poquito más sobre el tema, un poquito más con ejemplos y características, ¿sí? Vamos a ver. Dejen que me cargue.
Mm.